Bienvenidos a la cuarta temporada de Metamorfoseando, tu podcast de desarrollo personal, donde cada jueves encontrarás ideas e inspiración para perseguir tu ideal de éxito y hacerlo realidad. Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. En el día de hoy, para hablar de algo que todos llevamos dentro, pero con lo que no estamos tan familiarizados. Hay quienes lo consideran el gran enemigo, aunque para otros es visto como un gran maestro. Hoy aquí, en este episodio, hablamos sobre el ego. Y para ello hemos invitado al podcast a María de Mondo. María, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida al podcast. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí, así que gracias a ti por invitarme. Bueno, pues el placer es nuestro y no quería empezar esta entrevista sin antes preguntarte y que te presentes, ¿no? ¿Quién es María de Mondo? ¿Por qué le interesa tanto el tema del ego? ¿Cuál es tu historia y qué te ha llevado a escribir un libro sobre esto? Pues todo empezó cuando yo tenía 24 años, que tuve mi primera crisis existencial. Bueno, mi primera y única, ¿no? Espero que vengan más porque te llevan a muchos aprendizajes y mucha evolución. Y decidí dejarlo todo porque me di cuenta de que no era feliz y me di cuenta de que aquello que había conseguido en la vida no me lo había propuesto yo, sino que era al final lo que mi entorno, la sociedad, me dictaba que era lo correcto. Así que me fui, hice las maletas, estuve un año viviendo en Argentina, encontrándome a mí misma, sabiendo qué quería hacer, qué me hacía feliz, quién era yo. Y después de haber estudiado en ese momento Derecho IADE, acabé trabajando en una consultora financiera, que fue cuando decidí dejarlo todo, ¿no? Y al volver de Argentina me formé como coach, empecé la carrera de psicología, un montón de cursos orientados al desarrollo personal, de mindfulness, de trauma, de diferentes temáticas que creo que nos ayudan a las personas, ¿no?, a desarrollarnos y a crecer. Y en esa búsqueda incesante, porque la verdad que a mí lo que más me gusta en el mundo es aprender, lo que más me gusta en el mundo es estudiar, la verdad, descubrí que el ego es el causante de nuestro sufrimiento. Es algo que no te enseñan en ningún lado, no te enseñan en coaching, no te enseñan en psicología. Hay muchos autores, por decirlo de alguna manera, que han hablado de ello, pero más en la sociedad oriental. Entonces aquí en nuestra sociedad creemos que el ego es ser una persona prepotente, soberbia, que se cree por encima de los demás y tenemos una concepción muy equivocada de lo que es realmente el ego. Cuando me di cuenta de que el ego estaba detrás de todo nuestro sufrimiento, empecé a aplicarme el cuento, es decir, todo aquello que he aprendido y sigo aprendiendo, aplicármelo a mí misma, ¿no? Identificar mi propio ego, mantenerlo a raya, conectar con mi verdadero ser. Y una vez lo tenía interiorizado, empecé a hacerlo con mis propios clientes de coaching. Me di cuenta que detrás de cada objetivo estaba el ego detrás. Y dado que no todo el mundo va a hacer coaching conmigo, lógicamente, porque no tengo tiempo y porque mucha gente no me conoce tan bien, decidí que todo esto quería compartirlo. Igual que a mí me había ayudado muchísimo y a mis clientes nos había ayudado muchísimo y era algo de lo que no se hablaba tanto, dije, pa'lante, escribo el libro y lo comparto con el máximo número de personas posible. Así que por eso lo escribí. Entonces ahora me dedico a crear contenido, todo enfocado a la paz interior, que al final quien nos la quita es el ego. Acabo de terminar un programa online precioso, ahora voy a escribir mi segundo libro de adultos porque también he escrito un cuento infantil y bueno, divulgo contenido en general sobre ello. Wow, muchas cosas ya salen aquí interesantes, ¿no? El tema de que el ego es el causante de nuestro sufrimiento, esas crisis vitales que tanto nos ayudan, ¿no? También a conocernos mejor. Y luego decías que hay como un mal concepto del ego, ¿no? Que siempre lo asociamos como alguien prepotente, soberbio. Y claro, esto sí, pero también es verdad que hay una parte del ego que es como impulsor, ¿no? Que nos ayuda a conseguir metas, objetivos. Entonces, en este punto yo me preguntaba, ¿puede que exista un ego sano o un ego funcional? ¿Y en qué se diferencia de ese que no lo es? Bueno, para empezar hay que aclarar que el ego es el personaje que todos tenemos dentro, quien creemos que somos pero que realmente no somos y que hay una dualidad entre nuestro ego y nuestro ser.
Yo siempre digo, porque la gente cuando lee el libro o cuando sigue mi contenido se obsesiona mucho con el ego, empieza a verlo en sí mismo y empieza a verlo en todas partes, en todas las personas de su alrededor. Eso es ego. Esto que me está pasando es desde el ego, ¿no? Y yo digo que no se trata tanto de querer eliminar al ego, sino de transformarlo, de tener un ego amable. Por ejemplo, ¿para qué nos puede servir el ego? Yo siempre pongo el ejemplo de los límites. El ego va a ser el responsable de poner límites a las personas que necesitamos poner límites, porque no todo el mundo está viviendo desde el amor, porque no todo el mundo está conectado desde su verdadero ser. Entonces, si estuviésemos todo el rato viviendo desde nuestro ser, que es ese sentir, ese pensar y ese actuar desde el amor, nos machacaría muchas veces, ¿no? Entonces, para mí, el ego tiene que ser nuestro aliado, no nuestro enemigo, pero para ello tienes que conocerlo, para ello tienes que ver dónde se esconde, para ello tienes que ver qué te está contando y cómo te está limitando para que tú puedas transformarlo, porque al final el ego es el responsable de nuestros juicios y, por ejemplo, si tú te juzgas duramente, crees que no eres suficiente, que no eres capaz, que no eres válida, eso es tu ego. Tú no piensas eso realmente, eso lo piensa tu ego y te está machacando tu ego. Entonces, no se trata de erradicarlo, sino se trata de convertirlo, se trata de educarlo, de enseñarle para que sea un ego amable y puedas utilizarlo a tu favor. Efectivamente. Y luego también yo creo que el ego se centra mucho como en el tener, ¿no? Como en tener más posesiones, más títulos, más conquistas sexuales. O sea, como que busca ser un poco reconocido, admirado. Y yo creo que se hace chiquitito precisamente cuando ocurre todo lo contrario, ¿no? Cuando nos sentimos rechazados. Y esto, no sé qué pensarás tú, pero se ve muy claro como en las relaciones, ¿no? Puede que a lo mejor veas que con esa persona no compartes valores o que vuestra relación no va a ir mucho más lejos, pero el simple hecho de que te diga que no, te hace como ganar más interés por esa persona. Totalmente. El ego se identifica con el tener, como bien has dicho, y con el hacer, que esto también es peligrosísimo porque nos lleva a una autoexigencia y un perfeccionismo para demostrar muy fuerte. El ego está desconectado del ser, entonces cree que su valía depende de aquello que hace y de aquello que tiene. Y por eso estamos siempre buscando conseguir, hacer, tener para demostrar nuestra valía. Al ego le importa muchísimo la opinión de los demás. El ego vive por y para el exterior. Todo el rato quiere demostrar. Le duele mucho sentirse rechazado. Todo eso es ego, porque el ego, que es ese personaje que digo que creemos que somos, pero que realmente no somos, se ha formado desde el exterior. Se ha formado con todo lo que hemos ido mamando desde pequeña, desde lo que nos decían nuestros padres, en creencias y juicios de cómo es la vida, de cómo eres tú, nuestro entorno, nuestros compañeros, nuestra sociedad, nuestra cultura. Todo ha influido en la creación de ese ego y como este ego se ha formado del exterior, vive por y para el exterior. Entonces se identifica con este hacer y tener y se desconecta del ser. Tú no eres valiosa por aquello que haces o tienes, tú eres valiosa por aquello que eres. Pero vivimos completamente desconectados de eso porque no nos lo han enseñado y porque no sabemos que no somos el ego. Efectivamente, sí, hablabas del hacer y se me venía, ¿no? Como rápidamente a la cabeza, muchas veces eliges una carrera pues por las expectativas que han puesto los demás en ti o tu familia, o incluso eliges ir a una privada en vez de a una pública porque eso puede tener más prestigio, o el Total. tema de las dobles carreras, ¿no? Que es como, mira, aunque me esté costando la vida y un sacrificio enorme, pero claro, es que estoy en una doble titulación. Claro, yo todo lo que hice antes de mi crisis era desde el ego. Yo hice la doble carrera, yo quería trabajar en determinado sitio, yo quería todo el rato hacer, hacer, hacer para conseguir, para crear una imagen de mí misma exitosa o de validez. Entonces buscamos esa validez constante, ¿no? Hasta que me di cuenta de, coño, es que esto no es lo que yo quiero, no es lo que a mí me hace feliz. No, no sé lo que quiero realmente, estoy completamente desconectada de mí misma. Entonces el ego va a hacer que te exijas demasiado, va a hacer que busques esa perfección, que te machaques con frecuencia, que no te permitas el error porque lo vas a ver como un fracaso y todo el rato esa búsqueda incesante de la aprobación externa. Lo que decías, por ejemplo, de la pareja, ¿no? Y bueno, y luego cuando pasan de nosotros nos volvemos a interesar, ¿no? O sentimos mayor interés. Al final es el ego que se está sintiendo rechazado. A lo mejor esa persona a ti te importa una mierda, pero es que como te estás sintiendo rechazado, el ego busca esa aprobación constante, el gustar a todo el mundo y es agotador, es agotador.
aparte de que te limita y te hace mucho daño, estás dejando de ser tú misma desde el ego. Efectivamente, sí, con el constante hacer, y yo creo que eso se lleva mucho también al laboral, ¿no? Por ejemplo, ante un despido, ya no es solo porque puedas perder seguridad económica, sino la sensación de humillación o de vergüenza o de fracaso y la Claro. eterna pregunta, ¿no? De qué van a pensar los demás de mí. Exactamente. El qué dirán lo tenemos metido dentro como si fuera lo peor del mundo mundial, ¿no? Y además, muchas veces en esos despidos tú estabas fatal en esa empresa y es un regalo que te hayan despedido porque por fin vas a mover el culo, ¿no? Y vas a salir de ahí, pero estamos identificándonos con ese trabajo, identificándonos con ese despido, pues no he sido válida, no he sido suficiente. ¿Qué van a decir los demás? Todo el rato el ego está, si te das cuenta, fijándose en el exterior. Cuando realmente si miras dentro dices, oye, pues a lo mejor no era el trabajo de mi vida, pues a lo mejor yo no era feliz aquí, pues a lo mejor yo no encajo con esta empresa, ¿no? Y entonces te conectas con lo que realmente quieres y sientes, pero ahí está acechando esa necesidad de aprobación y validación ajena que nos hace tanto daño y sobre todo que nos limita. Totalmente. Esa validación externa de la que somos muy dependientes, más aún cuando somos pequeños, ¿no? Porque yo creo que nacemos así como un lienzo en blanco, pero nos vamos construyendo un poco, pues a través de las creencias de la familia, los comportamientos, y suele ser muy común en niños, ¿no? Como llevarse a lo propio aquello que escuchan en casa, ¿no? Pues a lo mejor, No. parafrasear o están con amigos y ya reproducen lo que han escuchado. A lo mejor no tienen ni idea de ese tema pero ya inconscientemente como que adquieres una idea política o adquieres, te identificas con un equipo de fútbol y claro, luego las típicas pullitas que se lanzan, ¿no? De, bueno, antes de hablar de esto, infórmate como si te creyeras tú que sabes mucho del tema cuando eres pequeño, cuando igual no tienes ni idea, pero desde el ego está ahí, ¿no? Claro, te identificas con esas cosas externas, te identificas pues con una mentalidad política, con un equipo, con una religión, con un montón de cosas y si alguien, por ejemplo, se mete con ello, te sientes súper ofendido como si se hubiesen metido contigo, ¿no? Entonces ahí está tu ego identificándose con cosas externas a ti. Tú no eres el Real Madrid, tú no eres la religión cristiana, tú no eres nada de eso. Tú eres y puedes tener unas creencias acorde a ciertas cosas y están fenomenal. Cada una tiene que tener sus creencias y ser lo fiel que considere a ellas, pero no identificarte con ello. ¿No? Por ejemplo, hay muchas personas que no cambian de profesión cuando la odian porque se han identificado tanto con esa profesión que es como, y si no soy abogada, entonces, ¿qué soy? Y es como, no, que tú no eres una profesión, tú no eres un título. Y es complicado porque vivimos totalmente desde nuestro ego y además es que nuestro ego no, las creencias de nuestro ego normalmente no nos pertenecen porque vienen de papá y mamá, porque vienen del entorno y de aquellas experiencias que hemos vivido. Totalmente, ¿no? Decías algo muy interesante con lo de identificarte con tu profesión y es muy curioso porque cuando estamos en un grupo donde no nos conocen y nos preguntan, bueno, ¿y tú quién eres? Preséntate, enseguida te defines con tu nombre y con lo que te dedicas, ¿no? Que es como, bueno, soy muchas cosas aparte de eso, pero es como un atajo fácil. Totalmente, es un atajo muy fácil. Al final es que realmente no podemos presentarnos e identificarnos porque todo son etiquetas, porque todo es algo momentáneo, ¿no? Al final, si yo digo ahora yo soy coach, bueno, pues que a lo mejor dentro de 5 años no quiero dedicarme al coaching y quiero hacer otra cosa, ¿no? Entonces yo no soy coach, yo hago coaching. Entonces sí que es cierto que cuando te preguntan ¿quién eres? Realmente no hay respuesta. La respuesta es soy. Punto. Ahora estaré haciendo unas cosas, mañana estaré haciendo otras. Quizás haga lo mismo toda la vida, puede ser, pero no somos lo que hacemos. Totalmente. Y eso yo creo que al ego le cuesta, ¿no? Porque le cuesta salir de la zona de confort y es precisamente lo que lleva a no dejarte evolucionar y transformarte, ¿no? Porque de alguna manera te has identificado con unas etiquetas y Ujú. salir de ahí o de lo que te han dicho que eres o de lo que crees que eres es como perder un poco tu identidad. Exactamente. El ego tiene miedo a desaparecer. El ego es el responsable de nuestros miedos. Por eso busca quedarse en la zona de confort. Tú puedes tener una zona de confort que sea horrible, que lo estés pasando muy mal, que haya mucho sufrimiento. Y el ego se siente a gusto ahí, porque sabe lo que hay, porque sabe cómo desenvolverse. Sin embargo, tú no estás conectada con esa zona de confort. Entonces el ego siempre va a tender a retenerte porque tiene miedo.
Tiene miedo a desaparecer, tiene miedo a perder una identidad que se ha construido a lo largo de los años y yo siempre invito a las personas a hacerse la pregunta de que si lo que están pensando o la decisión que van a tomar o aquello que van a hacer lo hacen desde el miedo o desde el amor. Porque como tomes decisiones desde el miedo, pues no cambiar de trabajo, no cambiar de pareja, al final es tu ego quien te está queriendo retener ahí. Sí, efectivamente. O sea, cuántas cosas hacemos y dejamos de hacer por ego, ¿no? O sea, todas las que hacemos las hemos dicho antes, ¿no? El tema de las carreras y demás. Y cuántas no hacemos, pues por ejemplo, se me ocurre personas que a lo mejor por relacionarse con alguien que tenga una religión diferente o que tenga, yo que sé, unas creencias políticas diferentes, incluso la edad, ¿no? Que es un tema súper tabú, que a lo mejor tú te enamoras de alguien que está en una edad muy por encima, muy por debajo a la tuya y es como, bueno, igual todo esta persona me gusta, pero la edad, y es mucho miedo al qué pensarán, cómo se lo tomará mi familia, qué van a decir, ¿no? Claro, dices, ¿cómo Es me... que totalmente, es que estamos completamente, si no sales de ahí, vas a vivir en base a lo que los demás esperan que hagas todo el tiempo. Te vas a perder a ti misma. Y es muy importante darse cuenta de esto porque si no, vas a dejar de vivir, vas a dejar de experimentar, vas a dejar de ser. Y es muy triste vivir la vida así. Y hay muchas personas que se mueren y se mueren habiendo vivido completamente desde su ego y dejando de ser, ¿no? Así que creo que es importante y por eso te decía al principio que para mí descubrir esto fue tan potente y me hizo vivir tan en paz, tan tranquila, tan alineada conmigo misma, que no lo cambio por ningún otro aprendizaje de mi vida, ¿no? También el tema del egocentrismo del ego, que también, por ejemplo, ahora mismo estaba contestando preguntas que me hacen en Instagram. Yo todas las semanas hago una ronda de preguntas para que la gente me pueda preguntar lo que quiera ir. Y me acababa de escribir una chica diciendo, oye, he tenido una cena de empresa, me han grabado, lo han compartido en el grupo y siento ansiedad, ¿no? Entonces, lógicamente es una situación incómoda, es una situación que tú no esperabas, que no te gusta, pero si no tenemos al ego controlado, podemos caer en ese egocentrismo. Para ti es un mundo que alguien haya visto ese vídeo tuyo bailando, ¿no? Por ejemplo, pero a esa gente le da exactamente igual. A lo mejor te hacen un comentario en un momento y se olvidan. Y dentro de una semana nadie va a hablar de ello. Y dentro de 5 minutos después de ver el vídeo se ponen a hacer la comida, se ponen a preocuparse de sus propios problemas, inseguridades, inquietudes, objetivos, y tú no abarcas espacio en su mente, ¿no? Pero luego es egocéntrico, por eso tendemos siempre a tomarnos todo de forma personal, como si el universo girara en torno a nosotros, como si los demás giraran en torno a nosotros. Y para mí es un mantra decirme a mí misma y decir a los demás, no seas tan egocéntrica. No eres el centro del universo. La gente no está pensando en ti todo el tiempo. La gente no está valorando cada cosa que dices o haces y lo piensa diariamente, ¿no? Y cuando te liberas de ese tipo de cosas, creo que la paz empieza a llegar y empiezas a hacer lo que te da la gana cuando te da la gana y como te da la gana. Totalmente, como que no somos el ombligo del mundo, ¿no? El centro del universo y al final es lo que tú dices, a todos, ¿no? Nos gusta sentirnos reconocidos, sentir que se preocupan por nosotros, que en algún momento admiran, ¿no? Oye, pues mira, este chico, esta chica, qué resolutivo, qué tal. Pero claro, el error yo creo que está como en identificarse en exceso con ese papel, porque al final, jolín, tú tienes como dos dualidades, ¿no? Tienes esa parte y luego tienes la otra que también serás vergonzosa, serás tímida, serás patosa o patoso, perezoso, tendrás miles de otras características. Y claro, estar todo el rato agradando constantemente y despertando wows por la vida, es que eso es una idealización, porque eso no es real y ni siquiera una estrella de Hollywood, vaya. Pero en una estrella de Hollywood mucho menos. O sea, al final tendemos a endiosar a las personas cuando solo conocemos un pequeño fragmento de su vida en ese momento, no sabemos absolutamente nada y deshumanizamos a las personas porque son humanos y como humanos tienen virtudes, como humanos tienen defectos, como humanos tienen capacidades, pero también tienen miedos e inseguridades. Entonces, idealizar, por ejemplo, que se ha hecho toda la vida ahora con las redes sociales, pues hay un espectro mucho más amplio, ¿no? A una estrella de Hollywood. Pero ¿qué sabes más allá de la película? Porque antes en redes sociales veías lo que veías en la tele y la gente llorando por ver a un actor o un cantante o lo que fuera y es como, es que puede ser un psicópata perturbado y tú estás admirando porque ha hecho una película a este ser humano, ¿no?
Lo mismo con todos en general. A mí cuando me halagan, ¿no? O me tiran algún piropo o lo que sea, pues obviamente mi ego lo agradece. Digo, qué bien, me alegro muchísimo de poder ayudarte. Digo, pero no se te ocurra endiosarme. O sea, soy humana igual que tú y tengo mis luces y tengo mis sombras. ¿Qué pasa? Que el ego va a buscar siempre que seas perfecta, por eso todo el rato te está machacando, por eso todo el rato te está exigiendo que hagas más, que agrades más, que complazcas más a los demás, créate esta imagen. Es agotador. Y cuando te reconoces como ser humano perfectamente imperfecto, como humana, toda esa exigencia empieza a desaparecer. Te permites ser y te permites cagarla y no pasa nada. Efectivamente, yo creo que hay que mantener a raya tanto las críticas como los elogios, porque igual que no harías caso a una persona que te está machacando, porque dirías, bueno, esta persona de que me conoce, ¿no? Tampoco hay que tomarse los elogios muy a la tremenda, porque es lo mismo, ¿no? Esta persona Es tampoco me exactamente lo conoce mismo. en todos los Es ámbitos de mi vida. exactamente lo mismo. Me pasó la semana pasada, o hace 2 semanas, que puse en mi comunidad. Era un ejercicio de una formación que estaba haciendo. Si tuvieras que presentarme a tu madre, ¿qué dirías de mí? Bueno, me decían unas cosas tan bonitas que me daba vergüenza leerlo, ¿no? Y claro, dije, bueno, voy a leerlo poco a poco porque son preciosas. Y volví a insistir, digo, por favor, no me idealicéis, tengo luces, tengo sombras y tampoco le voy a dar un peso muy importante a esto, porque si yo le doy un peso a los elogios, voy a dar un peso a la crítica. Entonces, obviamente, soy agradecida, muchísimas gracias por tantísimo amor, pero, ojo, cuidado, el límite, la conciencia de esto es una opinión ajena, eso es una proyección que está haciendo esa persona de ti, igual que está siendo súper positiva ahora, mañana puede ser súper negativa porque has dicho algo que va en contra de sus creencias. Entonces, cuidado con absorber y necesitar esa opinión ajena, esa validación ajena. Totalmente. Yo creo que esto pasa más hoy en día porque estamos como muy expuestos, ¿no? O bueno, nos exponemos, no es que estemos expuestos a las Sí, redes sociales y somos como muy dependientes de esos likes, ¿no? De esos comentarios, de esos me sí. gusta. Y al final siento que cuando eres una persona así un poco más pública, pues también, obviamente, igual que recibes elogios, hay muchas críticas y sobre todo como que hay ese perfeccionismo, ¿no? Del que hablabas, esa autoexigencia. Hoy en día parece como que se valora mucho el estar muy ocupado o el ser una persona que tiene una vida social muy ajetreada. Eso es como súper bien valorado y a lo mejor esa persona tiene un volumen de estrés y ansiedad que no puede con ello, pero claro, sigue en la Eso es rueda. ego a tope, eso es ego a tope. El creerte más válida por todo lo que tienes que hacer o en identificarte con todo aquello que tienes que hacer, ¿no? A mí me parece horrible porque a mí me encanta tener tiempo libre y hacer lo que quiero cuando quiero. Entonces no comparto nada esa filosofía de vida, pero bueno, al final cada uno tenemos que conectar con lo que nos llena, con lo que nos aporta, con lo que nos gusta y con lo que somos. Totalmente. Y fíjate que ahora además se me venía otro tema a la cabeza, ¿no? Porque estamos como en época navideña y suele ser muy común que aquí el ego también haga aparición en escena, porque con estas cenas, estos encuentros familiares, pues claro, cada uno con sus creencias y sus opiniones, salen temas a debate de política, de fútbol, de lo que sea, y al final es curiosísimo cómo llegamos a discutir por cosas que son totalmente externas a nosotros y que además siempre se utilizan los mismos argumentos. Lo que ha hecho bien o que ha hecho mal el partido de turno y luego lo pienso y digo, pero ¿realmente va a afectar tanto a mi vida que el Balón de Oro lo gane Messi o lo gane Cristiano o que salga PP, que salga PSOE? Porque yo creo que no. Nada, no te va a afectar en nada. Es muy triste, ¿no? Porque nos identificamos tanto con eso que lo defendemos a capa y espada. Y además creemos que nuestra realidad es la realidad. O sea, otra vez el egocentrismo del ego que se cree que su visión, o su forma de ver las cosas, sus creencias son mejores o son las correctas en comparación con el resto, ¿no? Y si no nos damos cuenta de ello y no hacemos ese stop para reflexionar sobre a mí qué más me da lo que piense mi cuñado, ¿no? Pues salen cuchillos. Totalmente. Y luego se puede llevar incluso al extremo, ¿no? Un tema de fanatismos, gente que a lo mejor se identifica muchísimo con una religión, que incluso llega a morir por ello, que dices, wow, hasta dónde llegan a veces las creencias, ¿no? Es tremendo. Por una religión, por un país, por cualquier tipo de creencia, o sea, al final
la desconexión que tenemos con nuestra esencia es sorprendente, la verdad, y muy triste. Sí. Y luego también yo creo que puede pasar, ¿no? Que en algún momento de tu vida te encuentres así como con perfiles, lo que hemos dicho antes, ¿no? Arquetípicos de egocentrismo, personas muy soberbias, muy prepotentes, que solo es porque yo, porque yo, porque yo, que tú cuentas una hazaña y ellos no solo la igualan, sino que la superan. No sé, es como, ¿cómo lidias con estos perfiles, ¿no? Porque muchas veces dices, uff, qué pereza. Es que también tienes que ser muy consciente de cuál es tu entorno, de las personas con las que te estás relacionando y el peso que le das a esas personas, el poder que les das sobre tu estado de ánimo. Por ejemplo, a mí hace un par de semanas que me cayó, como era de esperar, muchísimo hate con una publicación. Yo decido si quiero dar peso a esos comentarios y a esas personas, pero ¿usted quién es? Me chupa un huevo su opinión. Al final es, oye, ¿qué te está pasando? Que a ti te está removiendo el comentario de esta persona, la acción de esta persona. ¿Por qué te está generando tanto malestar? Porque muchas veces tenemos que revisarnos a nosotras mismas. Oye, pues a lo mejor me estoy sintiendo insegura en este tema, pues a lo mejor tengo miedo a X, Y o Z, pues a lo mejor está tocando una tecla que no había mirado antes y que conviene revisar. Al final, otra vez volvemos a estar expuestos y necesitando esa validación y esa aprobación ajena, también esperando que los demás sean como nosotros queremos que sean o como nosotros seríamos o actuaríamos en su lugar. Entonces, bueno, para mí es importante parar, es importante salir de ese piloto automático, porque cuando a ti alguien te pone histérica, estás en automático, no haces una reflexión de aquello que está pasando y decides ponerte histérico, te sale solo, ¿no? Entonces, ¿qué te estás contando sobre esta persona? ¿Por qué te está afectando si además no es una persona que te guste? Hay que hacer un poco de introspección porque al final lo que nos molesta de los demás habla también de nosotras, ¿no? Y hay que mirar ahí qué tecla están tocando, como decía antes. Sí, porque además yo creo que muchas veces estas personas no es que sea algo personal contra ti, sino que cualquiera que se hubiera cruzado por su camino en este momento, la hubiera tenido con él o con ella, ¿no? Entonces es como un plan, vale, no me lo tomo a personal, porque si hubiera sido, me ha tocado a mí, pero si hubiera sido otro, pues hubiera sido otro. Yo siempre digo que nunca nada es personal. Lo que pensamos y hacemos las personas y decimos las personas tiene que ver con cómo somos nosotros. Si yo decido hacer una historia y diciendo que Miriam me acaba de hacer una entrevista horrorosa, no está hablando de ti ni de tus capacidades, está hablando de mí, de mis juicios, de cómo interpreto yo las cosas, de las creencias que tengo, de mi forma de juzgar. Entonces, una crítica nunca va a hablar de ti, va a hablar de la persona que emite la crítica. Al final, cuando tú estás juzgando a otro, te estás juzgando a ti mismo, estás dando muchísima información sobre ti mismo. Y yo, de verdad, insisto mucho en esto, nunca nada es personal, aunque te pongan a ti el nombre y apellido. Miriam de Metamorfoseando es idiota. No, 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 María está hablando de ella, no está hablando de Miriam. Estoy hablando de la mierda que yo tengo dentro. Estoy hablando de los prejuicios que puedo llegar a tener. Estoy hablando de cómo reacciono, de cómo me comunico. Estoy hablando única y exclusivamente de mí. Sí, lo que dice Pedro de Juan dice más de Juan que de De Pedro, Pedro. que de Sí, Pedro lo que que de dice Juan de Pedro dice más de Juan que de Pedro, Eso efectivamente. es, efectivamente. Y, y luego yo también creo que muchas de estas personas a veces, aunque se les vea como muy con una autoestima muy alta, puede mostrar todo lo contrario. Igual por dentro son personas que han sufrido muchísimo. Que ojo, esto no hay que victimizarlo tampoco. Yo soy súper partidaria de poner tus límites y decir, mira, por aquí no pasas y por aquí no pasas. Pero es que yo creo que hay batallas que están perdidas, y lo digo porque yo suelo lucharlas mucho y hay con personas que dices, es que da igual, si es que yo está, porque también tienes que ver hasta qué punto te merece la pena exponer tu energía ahí. Normalmente nunca merece la pena y sobre todo cuando son perfiles de personas que hacen daño. Por ejemplo, lo que hablábamos de los haters. Al final, un hater es un perfil de persona muy insegura, con una autoestima muy baja y que está necesitando proyectar su ira, su frustración, su baja autoestima en ti.
no puedes meterte ahí, no puedes rebajarte a su nivel. Efectivamente, estas personas suelen tener muchísimo dolor dentro, pero como bien has dicho, empatizas con ellas porque tienen mucha mierda dentro, pero ojo, no lo justificas, pones tus límites, te alejas, cortas relación, lo que sea que tú estés necesitando, pero cuando tú empatizas con eso, cuando tú empatizas con su niña o con su niño herido, con la mierda que tiene dentro, dejas de tomártelo de forma personal, entonces deja de doler. Ahora bien, no te quiero ver la cara más. Efectivamente, yo creo que todo acto tiene una consecuencia también, ¿no? Pero que lo que decimos, si es que al final somos un poco responsables, ¿no? Del sufrimiento que nos generan las circunstancias y las personas, porque no es lo que ocurre, sino en parte cómo te lo tomas también. Entonces ahí, qué importante también esta lección. Bueno, María, nos vamos quedando sin tiempo. Yo seguiría y seguiría porque me parece un tema súper apasionante y creo que da para muchos episodios de podcast, ¿no? Pero bueno, por el tiempo que tenemos, no me gustaría que antes nos fuéramos de esta conversación sin que antes, no sé, nos dieras como tu visión particular a todo esto que hemos hablado, así como a modo resumen, para algo que creas que puede servir o ayudar a las personas que estén escuchando detrás y, por supuesto, que puedas contarles dónde pueden seguirte y encontrarte. Perfecto, pues como guinda del pastel, lo único que recomendaría es que aprendan a identificar su ego para así poder conectar con su verdadero ser. La respuesta va a estar siempre desde el amor, no desde el miedo. Y, por supuesto, si quieren indagar, tienen mi libro Yo Ego para que tengan todo el checklist de, oye, esto es ego, esto es ego, esto es ego, esto es ego, y cómo puedo transformarlo, que al final es lo más importante. Es decir, yo me estoy tomando esto de forma personal, ok, esto es mi ego, pero ¿ahora qué? ¿No? Y pueden encontrarme en María de Mondo, en Instagram. En mi web es mariademondo.com, pero tampoco hay mucho que ver allí, así que recomendaría Instagram si les interesa el contenido que comparto. Y, y ya está. Wow, pues con esta reflexión nos quedamos y yo desde aquí también invito a todos los oyentes a leer el libro de María, lo tendréis en las notas del podcast porque comparte información súper valiosa y creo que os puede gustar muchísimo. Así que de verdad, gracias María por haber estado aquí hoy. Gracias por invitarme. Y a todos vosotros, gracias también por estar ahí al otro lado, escuchando una temporada más. Si os ha gustado este episodio, os animo a escuchar el 69 del podcast, donde hablamos sobre el alter ego con Jesús Alcoba. Os dejo enlace a este capítulo en las notas del podcast. Y a los que queráis saber un poquito más sobre mí, os animo a seguir mis pasos en mi web www.metamorfoseando.com y en mi cuenta de Instagram @metamorfose.ando. Recordaos que vuestras suscripciones en iVoox y vuestras 5 estrellitas en Spotify me ayudan a que la comunidad crezca y a que más entrevistas como esta sigan siendo posibles. Os mando un fuerte abrazo y nos escuchamos el próximo jueves en una nueva entrega del podcast. Un beso y hasta pronto.